Gael, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, un gusto hablar contigo, sobre todo porque, bueno, tienes, digamos, entre manos ahora una película muy interesante, ¿no? Que es, espera, creo que te caíste. No, me parece que te había sido. Hay una película muy interesante que protagonizas y que está, pues, enfocada en como lo conocíamos o lo conocemos en Latinoamérica, a Fernando de Magallanes, y me pareció interesante en el momento en que me enteré de que existía porque tenía el recuerdo, pues, en la escuela haber aprendido algo de él y probablemente se me enseñó que era un gran explorador, pero cuando me enteré de que había una película, dije, bueno, una persona de esa época que hiciera lo que él hizo no era simplemente un explorador, había algo mucho más problemático ahí y la cosa de la película es que lo dejen claro, ¿no? Lo dejen claro. Entonces, es una película propositiva en ese sentido y quisiera que me hablaras de cómo fue que te involucraste con ella y cuáles eran tus antecedentes en cuanto a conocerlo, en cuanto a conocer a este personaje. Sí, es que pues apartamos del hecho de que con cualquier personaje histórico siempre ha habido un uso, una explotación de ese arquetipo, ¿no? Para el beneficio de la creación de una mitología, ¿no? En este caso, pues, de unos países, o sea, la creación de una nación-estado, ¿no? Han necesitado estos mitos, ¿no? Para llevarlos a un lugar en el cual solo conocemos unas biografías muy básicas, ¿no? Ni siquiera elementales. Te diré que nada más conocemos como que los puntos de apoyo, ¿no? Que son utilizados para contar la historia grande del país o del poder que de alguna manera quiere contarla, ¿no? Eh, Porque cuántas personas han habido, eh, cuántas anécdotas hay para contar, pero que no tienen un servicio, que no sirven para un poder no sirven para un Estado-nación, ¿no? Y que simplemente no las conocemos, ¿no? Porque no entran dentro del canon de la historia, ¿no? De alguna forma. Y en este caso, el acercamiento con Magallanes, primero fue escuchar y entender la noción y la intención que tenía Lab sobre Magallanes y de todo el trabajo que ya había hecho, ¿no? Ya había realizado él en torno a este personaje y este encuentro. Ujú. Eh, y eso, digo, de inicio me atrajo muchísimo, se me hizo muy interesante, se me hizo algo que era una oportunidad muy linda de poder, ¿no? Jugar o sea, de poder aventurarse y echar unas buenas hipótesis, ¿no? Ahí. Y por otro lado, pues me dio la oportunidad siempre fantástica y que agradezco mucho porque me encanta la historia eh, de irme y sumergirme en este personaje, en entender para tratar de encarnar el personaje y qué hace uno en estos casos, pues rellenar un poco lo que está ausente y que hay ausente todo, en realidad, porque sabemos muy poco acerca de Magallanes, se sabe muy poco. Se tiene, por ejemplo, el testamento de Magallanes, se tiene algunos de los puntos clave, ¿no? Y sobre todo 500 años después se hizo una labor revisionista bastante grande, pues, como para entender quiénes eran estos personajes. Eh, y, y bueno, ahí es donde uno empieza el juego de la dramaturgia y de la interpretación, o en este caso, te digo, encarnación de alguna manera, que es, sabemos que su esposa se llamaba Beatriz y que tuvieron dos hijos y ya. Ujú. Entonces había que rellenar cómo se conocieron, quién era, ¿no? Había que inventárselo. Eh, y ese es un juego bellísimo, divertido. Uno no está queriendo reescribir la historia, no está queriendo ni siquiera tampoco imponer la historia, al contrario, más bien es jugar con esas figuras tan históricas que es muy divertido desmitificarlas de alguna manera y, y tratar al hacer una dramaturgia al respecto. Y te invito a que leas la biografía de
de Stefan Zweig para que adquieras un poquito así de una noción más literaria ¿no? del personaje y de ese momento y de esa expedición en particular. Em, Porque uno empieza ahí a tirar algunas hipótesis que pueden ser bastante cercanas a lo que sucedió. Y uno puede acertar para entender ciertas motivaciones y ciertas cosas, ¿no? Que sucedían en aquel entonces. ¿Por qué te estás empapando de alguna manera del contexto y de la cosmovisión en la que vivían en aquel entonces? Los reyes católicos acababan de invadir, de conquistar toda la península ibérica. Le habían convertido a todos los judíos y a los musulmanes. Luego los habían expulsado completamente o los habían matado. Una manera de validar esa conversión era subiéndose al barco, por ejemplo. Ahí es donde uno empieza a entender cuáles eran las motivaciones para alguien hacer un viaje así, Ujú, ¿no? Y para hacer una expedición de esa manera. Había que saltarse a los otomanos, había que saltarse a Venecia, ¿no? Había que irse por otro lado, había que encontrar una manera de llegar al lugar donde existía mayor riqueza del mundo. O sea, toda la zona malaya, entre China y India, el estrecho de Malaca, toda esa zona hasta la fecha. Pero en aquel entonces era una zona que ya tenía un historial inmenso de comercio intercultural. Ya el Islam ya había llegado allá incluso. No sé, los europeos en ese sentido fueron los últimos en llegar al lugar donde todo estaba sucediendo, pero llegaron ofreciendo algo. ¿Y qué era lo que ofrecían? Pues el pie que habían puesto en América, ¿no? Y el pie que habían puesto en América de pronto les dio una manera de poder negociar, que era la plata, ¿no? ujú. El oro. Y ya tenían algo que comerciar con China, con India, con toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, nada más estoy mencionando todo esto porque es importante dimensionarlo para siquiera tratar de preguntarse, órale, ¿quiénes son estos personajes, no? ¿O quién, o de dónde, por qué hicieron lo que hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿O qué fue interpretar este personaje? O sea, fue un trabajo pues de mucho recorrido y muy entretenido y muy rico, ¿no? Y había mucho de dónde agarrarse. Entonces me encantó. Y bueno, en portugués, ¿no? Que en aquel entonces el portugués y el castellano, no se llamaba español en aquel entonces, eran eran muy cercanos, se hablaba muy parecido. Entonces, bueno, en fin, hay muchas cosas que me parecieron fue una oportunidad muy linda para poder interpretar este Y es personaje. importante también destacar que las buenas películas de época hablan del presente, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos esta historia que habla de colonialismo, digamos, del intento de imponer una religión, un personaje que habla de destruir al Islam casi al inicio de la película. eh, y es gracioso porque justo cuando la vi, estaba en las noticias esto de que estaban llamando al secretario de Estado Marco Rubio virrey, y en la película también se hablaba de los virreyes. Entonces fue, digamos, gracioso, entre comillas, porque la película de alguna manera también puede llegar a entender lo que está sucediendo, ¿no? En ciertos aspectos. Eso es, como lo dices, si a uno le enseña la historia de manera sesgada y como con datitos pequeños, no hay manera de desarrollar un concepto claro. Pero de otro modo, cuando se hace bien, se pueden hacer comparaciones válidas también. Sí, sí, sí. Bueno, es que ahí es donde comenzó también, esa es otra cosa interesante también, digo, tú estás ahí sumergido en la cosmovisión de Estados Unidos, de lo que pasa, ¿no? Allí, y allí, por ejemplo, siempre se habla del periodo colonial, ¿no? De México, de Latinoamérica y demás, y todo el rollo, y en realidad, pues hubo virreinatos, fue distinto. No fueron las colonias de Inglaterra en Estados Unidos, Ujú, en lo que ujú. ahora es Estados Unidos, pues. Fueron virreinatos, o sea, desde la Nueva España, desde el Virreinato de la Nueva España hubo 300 años donde se administró las Filipinas. O sea, es impresionante que una zona tan distante aquí, a donde estoy en este momento, aquí en la Ciudad de México, Ujú. desde acá fuera donde se administraba todo, ¿no?
lo de aquellas zonas, ¿no? Donde se regía de alguna manera lo de aquellas zonas. Y siento que todo eso es bueno como para recordar que tenemos muchísimas historias que contar todavía en nuestro idioma, en portugués, en español, en lenguas indígenas. O sea, tenemos cantidad de historias que contar que no hemos contado. Por ejemplo, aquí también Lav, esto no lo sabemos nosotros porque no estamos tan cerca de ese contexto, pero también él se le ocurrió armar una especie de malayo extraño, que no es el tagalog que se habla hoy en día, Ujú. obviamente, en las Filipinas, ¿no? Porque tiene mucha influencia del español también, el tagalog, ¿no? Es una especie de malayo arcaico, ¿no? Que en este sentido, el español que hablamos nosotros es un español más antiguo que el que se habla en España hoy en día. Eso es muy curioso también. Y me Eh, imagino bueno, a pesar de que tienes una gran habilidad para los acentos, para hacer acentos de diferentes lugares, fue también un reto, ¿no? Bueno, sí, cómo se no, suele decir que el portugués complicado. se parece al español, pero No, es un no, reto. no. Y además siempre debe ser un reto interpretar a un personaje asumiendo un acento porque tienes que pensar en la interpretación. Es como una capa extra la interpretación que tienes que hacer, ¿no? No, al Tienes que contrario, pensar en más bien mantener es una herramienta extra. Sí, Es una bueno, es una herramienta herramienta, extra. Lo ves bien, sí. que un impedimento, es más Sí. bien una herramienta fantástica, porque surge otro personaje inmediatamente, ¿no? Y Ujú. sí, es la primera vez que trabajo en portugués, y sí, se parecen, pero no tienen nada que ver, o sea, es muy complicado o sea, no existe, son dos idiomas distintos, o sea, y dos también idiomas que condicionan cierta cosmovisión distinta también. Y en aquel entonces, por suerte, el castellano y el español estaban, digo, y el portugués estaban muy cercanos, eran muy parecidos. Entonces, eso fue una herramienta también que utilizamos. Era como oye, en aquel entonces se oscilaba mucho, no estaba estandarizado el lenguaje, ¿no? Había ciertas regiones, había ciertas cosas. Los reyes, o sea, el rey ni hablaba español, ni hablaba castellano, el rey Sí. de España en ese momento, ¿no? Entonces, era como una época, eran los albores de algo que estaba sucediendo, que estaba empezando, que estaba comenzando, sí, en base a una victoria trágica y complicada, pero sí, no sé, de ahí surgieron otros mundos, ¿no? Y Magallanes es junto con varios otros personajes o expediciones de aquella época, es el inicio de quienes somos ahora también, Ujú. ¿no? En Latinoamérica. O sea, somos la mitad también de los que vinieron. Te escucho también hablando ahí un poco de francés. Muy bien te sale. ¿Pero el francés ya lo sabías? Sí, el francés sí, sí, sí. Y ya lo Y el habías, portugués también, pero no, sí. nunca había actuado en portugués, eso sí, no. También lo sabías. Ok, ok. Pues lo hablaba, sí, lo hablaba, pero lo hablaba como decimos que hablamos los Sí. que en Latinoamérica y viceversa. O sea, los brasileños también dicen que hablan español y a la hora de la hora siempre es una mezcla. Pero es más difícil para alguien que habla español hablar portugués que al revés. Y el francés lo has hablado en alguna película? Sí, he hecho algunas películas en francés. Ah, ok, 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 ok. Bueno, Sí, tengo que también, entonces hay otras historias tuyas también que tengo que ver. Eh, sí. ¿Cómo fue lo del trabajo con Love? Cuando te enteraste, bueno, eres un actor con mucha experiencia, no puedo decir que te diera miedo, pero fue como, wow, este señor es reconocido por hacer películas muy interesantes, pero también súper largas. Me imagino que al comienzo no sabías cuánto iba a durar esta y terminó siendo de sus largos el más corto, lo cual no quiere decir que no haya sido complejo hacerlo, ¿no? Y bueno, también Michel Gondry, Jarmusch, has trabajado con gente que hace películas que no son comerciales, entonces por ese lado me imagino que no era para ti nada raro, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue? Fue un poquito igual de todas maneras. Hey, mira este director tan Siempre reputado, tan es particular. muy interesante cuando hay alguien que hace las cosas de forma muy personal, distinta, em,
Y entonces yo me presto a ese juego con completa entrega y completa curiosidad. Este, es así, entonces no es que me da miedo, me da excitación, me da como curiosidad, emoción, no sé, es una aventura buenísima. Entonces, vamos por ahí. Eso es como lo que me genera, la verdad, Ujú. por suerte. Espero que nunca se me acabe eso. Sí, sí. Y él te Espero que comentó en siempre algún así momento, como que me prendan mucho las aventuras complejas, ¿no? te preguntó, ¿le preguntaste tú o hablaron de por qué había decidido él elegirte? Sí, claro, claro, sí, eso fue la conversación que tuvimos al inicio, ¿no? ¿Y qué te Claro. dijo? No, es que, a ver, castear a una persona es muy instintivo. O sea, se le puede poner mil palabras y mil adjetivos y toda la cosa, pero en realidad es mucho de instinto, definitivamente. Entonces, su explicación fue homeopática de alguna forma. Fue poco a poco como que dándose. Y entendí un punto que quizás no lo habían visto como tal, pero de pronto se me hizo como una iniciativa muy sofisticada, que era, claro, es importante castear un mestizo para este personaje, porque lo lógico o quizás lo más superficial, o sea, el primer acercamiento sería como, castemos un portugués, ¿no? Un actor portugués que lo haga, tal, no sé. Sí, claro. Y, y cuando realmente eres fiel a la experimentación de lo que se quería hacer en esta película en particular, ¿no? Pues dices, claro, tiene sentido. O sea, si es desde el punto de vista del lab, es importante que sea un mestizo quien haga esta película y quien interpreta a Magallanes, porque te digo, es el inicio de quiénes somos también, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, ¿qué sería más interesante? Y lo voy a hacer con una pregunta abierta. Si haces una película de Cortés, ¿no? O de la guerra civil en México, que ya sabemos que no fue conquista como tal, sino más bien de la guerra civil que hubo, donde los españoles se aprovecharon y lograron, ¿no? Estructurar la revolución que hubo, ¿no? Eh, si Cortés lo interpreta un español o un mexicano, ¿qué es más interesante? ¿No? O sea, ¿qué es más, quién tiene, quién está más cerca de Ujú, Cortés? ujú. ¿No? ¿Quién está más cerca de Magallanes? Pues los que, o sea, siento que o sea, ellos fueron los que hicieron el viaje hacia acá y de ahí venimos también. Entonces hay algo ahí como una pregunta abierta, quizás más sensible, más, en cierto sentido, más interesante se me hace. Em, pero con esto quiero decir que servía mucho para esta película. Quizás para Claro. otras no, ¿sabes? Pero para esta película en particular era una muy buena, me pareció una muy buena decisión, porque me dieron muchas ganas de interpretar a este personaje, Love también tiene definitivamente. Love también tiene este estilo de, perdón, de slow cinema, de cine lento y también está bien, ¿no? Porque Magallanes, como tú dices, no se disponía de tanta información, pero tu interpretación, debido al estilo de Love, no es tan, digamos, verbal, ¿no? No es un personaje que se emociona mucho cuando está tratando de adoctrinar, ¿no? Pero esta es una película que no tiene música. Y para mí una de las escenas más impresionantes es esta toma que te muestra en este barco mirando al horizonte con un gesto de preocupación, ¿no? Porque no están llegando a tierra. Y como te digo, no tiene música, eres solo tú en ese momento. Cualquier otro director, no cualquiera, pero muchos otros directores le hubieran puesto ahí una música nostálgica o terrible o lo que fuera, ¿no? Entonces, decisiones importantes también de parte de Love, Sí, que te sí, pues llevaron a es, interpretar al personaje de una manera muy particular. Porque sí, es podría haber sido también un interesantísimo. simple villano, el tipo hace cosas terribles, ¿no? Y hay algo, mencionaste también a Beatriz, habría que humanizarlo, pero sin caer en lo evidente. Pues hay muchas historias que contar y muchas interpretaciones sobre Magallanes. Y la del ave es esta, y es muy particular y es muy especial. Y él siendo de allá, siendo
de eso que modernamente se conoce como las Filipinas, pues tiene mucho que decir, ¿no? Tiene mucho que contar, tiene mucho que contar acerca de esta historia y del mito fundacional del Estado-nación, que es las Filipinas hoy en día, que es el encuentro entre Magallanes bueno, y Lapu-Lapu, ¿no? Pero y Humabón, ¿no? El, a la isla donde llegaron. ¿Tienes alguna predilección por interpretar a personajes históricos? O sea, porque has hecho el Che, de Casandro, esta versión libre también del policía chileno que perseguía a Neruda, del cubano Gerardo Hernández. ¿Se ha dado o te parece un reto interesante? No, la verdad que, digo, en términos históricos así, quizás este es el personaje el personaje histórico, junto con Ernesto Guevara, son los dos que he interpretado. Los demás son muy modernos, ¿no? Ujú. No sé si entran dentro del personaje histórico, ¿no? Como tal. Eh, el policía chileno era una invención, por Claro, ejemplo. sobre la Era una base de un invención nombre nada más, completamente. ¿no? Era la invención completa, ¿sí? Entonces no sé, no, predilección, no te diría, no, pero me da mucha curiosidad, definitivamente. O sea, sí me prende, o sea, me emociona, cuando me dicen, es tal personaje, el de Magallanes, dije, wow, fantástico, Claro, está claro, tremendo, suena muy tremendo, bien. sí. Oye, Eh, muchas gracias, Sergio. sí, bueno, gracias a ti, que estés muy bien, Gael, bueno, y que la película siga su curso, ¿no? A ver